Ya, hola a todos, hola Gis, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿bien y tú? Bien, muy contenta de ver Yo, nuevamente. yo también de verte a ti. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Ya, bueno, hoy podríamos hablar acerca del rol de la madrastra. Un tema interesante. Un tema interesante y muy coherente también con nuestros planteamientos en torno a las familias ensambladas, ¿no es cierto? A, estas nuevas familias que se construyen y aparece aquí este rol que es un poco mal visto o demonizado incluso. Ujú, Entonces es importante como hablar acerca de este tema y de las distintas sensaciones que surgen tanto en la madrastra como en esta familia que, que incorpora a este nuevo personaje, por así decirlo, ujú, en su cotidianidad. sí. Vamos a recordarle primero a las nuevas personas que están siendo parte de nuestro canal que una familia ensamblada es cuando se junta una pareja que uno de los dos ya tiene un hijo previamente, de una relación previa o de una situación previa. ¿Sí? Entonces, cuando existen estos dos miembros con un hijo no, con que uno de los dos tiene un hijo no sanguíneo, ahí es cuando vemos una familia ensamblada. Pueden después nacer hijos entre medios y todo y siguen siendo una familia ensamblada. Y claro, hoy día o sea, nos vamos a centrar en el rol de la madrastra. A lo mejor en otro video podemos hablar del padrastro o de esta figura también, pero queremos hablar de este tema porque en particular la madrastra, a través del tiempo, de la historia, ha sido utilizado un poco este nombre en los cuentos de hadas, ¿no es cierto? Donde se habla de la madrastra mala, donde siempre se pinta este rol como negativo. Mm, Entonces, desde ahí nuestro interés también en abordar este tema, en un poco sacar los estereotipos y abrir la mente en torno a este rol, que no es un rol negativo. Sin duda, deben existir también madrastras que no ejercen su rol de manera positiva, como también hay madres, como también hay padres, ¿no es cierto? No es exacto. solamente que se dé en el rol de madrastra. Entonces, desde ahí queremos como plantear esta conversación. Ujú. Claro, y ahí, sin ir más lejos, si nos vamos a Disney, vamos a encontrar cómo finalmente las madrastras son las que terminan envenenando a sus hijas, o sea, a sus hijastras, o terminan buscando mal, hacer algún mal, dejándolos en el bosque, etcétera. Y encontramos cómo incluso la palabra madrastra termina teniendo cierta connotación negativa, ¿sí? Así es. Es como que decir ella es mi madrastra pareciera que casi que la está insultando, le está diciendo algo malo, cuando efectivamente simplemente se trata de un rol dentro de una estructura familiar y no tiene que ver nada más allá que eso. Entonces, socialmente se ha llevado a que la palabra ya tenga un, como un rol o una energía negativa. Así es. Sí, Ujú, sí, y eso mismo genera cierta dificultad en cuando tú te conviertes en la madrastra, ¿no es cierto? Dificultad incluso en decirlo. Entonces, desde el inicio ya te sitúas en un rol donde no sabes bien qué función cumples, ujú, donde cuál es mi lugar aquí, porque ujú, entendamos que al ser madrastra te estás incorporando a una familia que ya tiene sus costumbres, que tiene su forma de funcionar, desde obviamente la separación, pero tiene cierta cultura familiar que es nueva para ti ujú. y que muchas veces choca con tus formas de ser, con tus costumbres. Entonces, incorporarte a algo que es completamente nuevo. Claro, y ahí tiene que ver con saber de los límites, que hasta dónde tengo el límite y además que algo que también dentro de lo que hemos estudiado, que termina siendo un vínculo que se siente mucho más frágil. ¿Sí? Ujú, Al no tener esta consanguinidad o claro. esta que es mamá, papá, sí, incluso pensando en hijos adoptivos, que tampoco hay algo sanguíneo, pero es como un amor que se siente más incondicional. O sea, nos han enseñado eso, el amor de mamá o papá es incondicional, eso también viene, a pesar de que no siempre lo es, o sea, hay muchas madres y padres que tampoco ejercen el rol de esa forma o también están ausentes.
En la familia, sin embargo, socialmente se entiende eso, a diferencia de una madrastra o un padrastro que finalmente va a tener esta fragilidad o esta vulnerabilidad porque pareciera que lo puedo quebrar mucho más rápido o que cometiendo un error puedo generar algo que no pueda reparar posteriormente. Y eso muchas veces lleva a la sensación de exclusión, a que soy parte en ocasiones, pero en otras no. Se me considera para algunas cosas, pero en otras no. Entonces, desde ahí surge esta sensación de que de pisar un poco sobre huevos. Y Eh, eso ocurre inicialmente, incluso durante el tránsito. Siempre está esa sensación de un terreno un poco desolado, un poco que no sé bien cómo manejarlo. Y, y también el transmitir que es normal sentir eso también. ujú, Es parte de esta relación que se está formando. El punto es ser consciente de esto que estoy sintiendo y lo que nos decían mucho también en esta última formación que tomamos acerca de ensamblaje, donde se nos planteaba la importancia de la conversación, sobre todo en estas familias, la ujú, importancia de el expresar estos sentimientos, el que a ti como madrastra y tú también como madrastra seas capaz de transmitir a tu pareja lo que estás sintiendo respecto de esta dinámica, siempre con respeto y siempre entendiendo que todos aportan en que esto vaya mejorando, en que se dé de una buena manera, un ensamblaje positivo como se planteaba también. y como lo planteamos nosotros también en nuestro, Ujú. en nuestro En nombre. nuestro nombre, claro. Sí. Así es. Y además, este tema de la madrastra y este tema de la comunicación finalmente va generando a veces tensión con la pareja. O sea, finalmente es algo que se va proyectando a los distintos miembros de la familia, ya sea porque por justamente estos rituales, justamente esta sensación de exclusión de soy parte o no soy parte, o cuando soy parte dejan de ser parte los hijos y somos pareja de nuevo. Entonces hay una serie de desafíos que se va viviendo en torno a la pareja con el rol de madrastra, a pesar de que pareciera que tiene que ver simplemente con la vinculación con los hijos, tiene un panorama mucho más general en donde efectivamente se van cruzando las distintas relaciones que hay ahí, porque ahí también aparece la madre biológica, ¿cierto? Y nos vamos encontrando como incluso este rol de madrastra podría o no generar conflictos entre la madre biológica y el padre biológico o adoptivo, bueno, de los niños en cuestión. Ujú. Sí, y ahí recuerdo algo que en algún momento, no sé si lo comentaste tú o fue otra compañera, esto de vivir el duelo de al tú iniciar una relación de pareja, ¿cierto? Lo cotidiano, lo frecuente quizá, y ni tanto, porque ahora también se dan muchas familias ensambladas, pero es la relación de a dos, ¿no es Ujú, cierto? Que es, en este caso, la pareja que inicia su relación y empiezan a formar sus propios rituales. Pero cuando tú inicias una familia ensamblada, nunca van a ser esos dos. Y el entender eso muchas veces es complejo, el vivir ese duelo o ese proceso de entender que nunca van a ser dos cuando ujú, hay hijos. Van a ujú. ser, como también lo planteamos en nuestra página, van a ser siempre mínimo cuatro Claro, al iniciar esta relación. claro. Entonces, el vivir eso también, que es algo que tú también dices harto y que a mí me gusta mucho, esto de la toma de decisiones, el decidir si es que quiero ser parte de esto o no. Y también es súper válido si no quieres ser parte de eso, ser consciente de si me voy a involucrar en esta familia, entender que siempre mínimo van a ser cuatro. Ujú. Sí, y ahí tal como tú decías, lo que se vive el duelo de la pareja, porque es una pareja que ya no va a existir, o sea, sí va a existir como pareja en sí, pero se vive este duelo del ser pareja inicial, donde hay más espacios para tener citas, ¿cierto? Hay más espacio para estar juntos, solamente dos personas. Pero cuando existe una familia ensamblada, entran justamente estas otras personas o estos otros integrantes, ya están dentro de Ujú, la persona con la que uno está ya está pensando como padre o madre, dependiendo así, pero en este caso que estamos hablando de las madrastras, ya está, ah, no, igual podría ser como madre. Ya está este padre o madre pensando de forma distinta, ¿cierto? Donde hay una persona que depende de él o ella, entonces por lo tanto ya no va a estar centrado solamente en la pareja, que muchas veces eso es lo que causa conflictos, como, ¿por qué yo no soy el centro si estamos conociendo, no? Si Y ahí está estamos, el trabajo del ego, ¿cachai? claro, Porque justamente. finalmente
El trabajo personal, nuevamente, que quizás somos muy repetitivas en eso, pero el trabajo personal también te lleva a poder entender quizás de mejor forma esto, o si no, el ser consciente de lo que estoy sintiendo. Ujú, Y aquí también se viene esto de que el hijo o la hija llegó primero que tú. ujú, claro, Y hay que entender eso, o sea, tú te estás sumando a esta familia, o te están sumando a esta familia también, pero esa diada en este caso existe de antes, ujú, ujú, claro, existe de antes también la participación de la mamá, y hay que entender eso, que tú llegas ahí y tienes que ver si es que te hace sentido estar ahí o no. claro. Entendiendo todo esto, toda esta carga que sin duda es desafiante Mm, emocionalmente. La relación es distinta a cualquier otra relación que tú puedas tener con alguien que no tiene hijos. ujú, Entonces, el vivir ese proceso en, en situaciones en que tú también los tengas, los hijos o no, y también cuando no los tienes. Siento que también ahí hay una diferencia. Cuando no tienes claro. hijos y tu pareja sí los tiene, se vive de otra forma. Se vive distinto, sí, totalmente, porque es como, no está la experiencia previa. Yo digo como que es el primer acercamiento hacia el maternaje finalmente, cuando uno vive un poco esta experiencia de ser madrastra sin haber tenido hijos previamente, Ujú. porque es lo más cercano de reconocerse, identificarse o posicionarse como una figura de cuidado, como un adulto responsable de otra persona. Y eso estaba pensando, mientras compartías todo esto, estaba pensando cómo finalmente uno en un vínculo de pareja, ¿cierto? Va a haber un esfuerzo detrás en la construcción de un vínculo sano y ese mismo esfuerzo uno lo tiene que hacer con este niño, niña, adolescente o adulto que sea parte de esta familia. Porque uno a veces piensa que no, pero yo decidí estar con él o ella, pero no solamente decidiste estar con él o ella en estos casos en particular, sino que con toda su descendencia. Y de esa forma hay que Y es cuidar. bonito también eso, claro, es como que se construye a partir de ahí. Ujú, Entonces, eso es algo innegable y es algo que hay que entender desde el comienzo, desde que tú decides involucrarte en esto, ujú, en este tipo de familia. Y ahí quiero compartir como algo un poco, bueno, no un poco, algo personal, que yo cuando era chica también, mis papás se separaron y por lo tanto yo fui parte de una familia ensamblada cuando mi mamá rehace su vida. Y ujú, en un momento, la pareja que ella tenía en ese momento, eh, en una conversación me dice, yo amo a tu mamá y amo todo lo que ella trae. Y mm, esto que ella trae es su pasado, obviamente, y eres tú. mm, Entonces, desde ahí se genera ya una inclusión para uno como hijo que en mi caso personal hizo que yo cambiara mi forma de relacionarme con él, mm, porque me sentí incluida como hija. Entonces, ahí también siento que esto, llevándolo a la madrastra, también es necesario que se le incluya de alguna forma y que esta madrastra entienda que al estar con una pareja que tiene hijos, se incorpora con él o se vincula con él y lo que él trae. Y eso pasa también en las relaciones cuando no hay hijos. Uno acepta al otro con todo lo que trae. ujú, Y en este caso es una persona. claro. Entonces, es involucrarte con todo eso finalmente. Sí, y de hecho ahí se ve cómo finalmente la exclusión va a ir funcionando de los distintos miembros, ¿cierto? O sea, Ujú. la madrastra puede sentirse excluida Eso. de la diada padre-hijo, hija, o madre-hijo, hija, y el hijo, hija también se puede sentir excluida de este propio núcleo. De hecho, también hay muchos, bueno, que hemos escuchado experiencias que dicen que finalmente no se sienten parte de ninguna familia, porque quedan al medio entre dos familias en tensión y yo creo que Ujú. ahí es que como adultos tenemos que aprender a, bueno, utilizar esta palabra que se usa mucho, a gestionar nosotros nuestro propio proceso, porque si estamos frente a otro adulto ya no hay problema. Si son hijos adultos, bueno, ellos también tendrán que gestionar sus propias emociones y tendrán que entender que los padres pueden Y hacer los una vida distinta. ensamblajes se dan distinto también en ese tipo de familias, que a lo mejor Claro. en otro no lo vamos a abordar. Claro, pero si es un adolescente, si es un niño, si es Sí. una niña, es el adulto, este adulto que se incorpora o este adulto que es el padre o madre, que tiene que aprender a gestionar, o sea, yo me siento de esta forma, ¿de qué forma me hago responsable de lo que estoy sintiendo? ¿Cierto? Porque efectivamente puede haber momentos en que no se sienta nada bien,
lo que está Ujú. sucediendo ahí entre medio y que dan ganas de, no sé, tirar la toalla, salir corriendo y cosas así, pero si de verdad se siente que vale la pena el vínculo, se siente que vale la pena construir este nuevo concepto de familia, que está lejos de la familia tradicional, ¿cierto? Son estas nuevas formas de conformar familia. Tal vez es necesario ir buscando y también ir reparando, y tal vez vamos reparando heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos y que traíamos así como cargas hasta el día de hoy. Sí, así mismo. Bien. ¿No? Y también el considerar justamente lo que tú decías, esta sensación de no ser parte de esta casa o de esta familia. Se da mucho también que los hijos vivan con la mamá. Entonces, Mm, normalmente, cuando tú eres la madrastra, tienes la visita ocasional o cada cierto tiempo, porque también existen estas dinámicas de, no sé, tuición compartida o cuidados mm, compartidos, que son 7 días, qué sé yo, 7 por 7. Entonces, el entender que este hijo o esta hija tiene que tener su espacio también, donde mm. llegar. Y ese también es un trabajo que tiene que hacer la madrastra, del entender que hay que proporcionar el espacio porque es parte de la vida de tu pareja. Claro, claro. Y al tener estas visitas, entender que también se va a sumar a tu dinámica y la dinámica va a cambiar. Ujú, Entonces ahí también aparece esto que está muy en las redes sociales y todo eso, que se habla de distintas familias que, no sé, de la farándula, que forman estas familias ensambladas. Y ahí vemos también esto. Por ejemplo, hace poco vimos con Gisa esta imagen que se habla mucho de este tema, ya nos vamos a poner un poco faranduleras, pero Como es te como gusta a para hacer ti. lo que me encanta, pero es para un poco hacer el ejemplo concreto, porque es fácil hablar teóricamente, pero Claro. cuando vemos ejemplos concretos se nos ancla un poco más en nuestra retina. Ujú, Entonces, aquí vimos este caso tan bullado de Carla Jara con su pareja, ¿no es cierto? Que ellos terminaron su relación, a título personal considero que un poco de manera destructiva, ujú. porque hubo muchos dimes y diretes y qué sé yo, pero eso ya, tema aparte. Mediático, muy público. Claro, público, posibles infidelidades, que también en otro video de esto, que las separaciones cuando se dan por infidelidades obviamente hacen un poco más difícil el proceso posterior del ensamblaje y todo eso, Claro. y que eso está teóricamente planteado. Ujú, Pero tampoco es imposible, si es que se hace un trabajo bien hecho, siento yo. Bueno, el tema es que acá ocurre que el hijo obviamente tiene que mantener las visitas con su padre, porque es lo que corresponde. Y se da en las fiestas patrias que el hijo en común tiene que mantener las visitas con él y se sube una fotografía donde salen el hijo con su padre y en este caso la madrastra. ujú. Entonces se dieron muchos comentarios al respecto y que resultan, siento yo, importantes de analizar porque muchas veces uno hace los comentarios sin pensar en el trasfondo, lo que puede generar esto socialmente, lo que queda en la cabeza, Ujú. ¿no es cierto? Sí, de hecho, algunos de los comentarios que nosotros pusimos era Ah, primero, como el titular que se eso, planteó, los titulares. era algo así como, mientras Carla Jara carretea, toma y carretea, es Camila Andrade quien le cuida a su hijo, que en este Exacto, caso es la madre, en fiestas patrias. planteando la connotación negativa inicial. Entonces, desde ahí empieza una serie de comentarios, como este que nosotras rescatamos, donde dice, lo voy a leer Sí, para no para que falsear sea títulos. textual. Sí, para que sea textual. Uno de los comentarios dice, no creo que ella precisamente lo cuide, refiriéndose a Camila Andrade. Le tocó el día de visita al padre y a resignarse nomás por comadre. Si le gustó lo dulce, que lo amargo la entretenga. Mm, Wow, wow. sí. Encuentro que es heavy la carga que se le asigna inmediatamente al ser madrastra, como algo amargo. Sí, es como, claro, primero es como esta carga, lo otro es como se ve efectivamente la sociedad como finalmente se posiciona frente a estas situaciones, o sea, en vez de valorarlo positivamente, que un niño pueda pasar tiempo de calidad y que pueda estar bien junto a esta nueva familia, ¿cierto? Que no quita Sea que exista la incluido, que sea madre, que, incluido también. claro, que no Y exista que haya también una incluida a la madre madrastra. detrás que la ame, que él lo ame, etcétera. Ay, aún así.
Es que te habías quedado pegado un segundo. Aún así, está esta como idea de connotarlo negativamente, o sea, efectivamente, y más encima, no solamente decir que está mal, sino que poner al hijo como una carga para ella, por lo tanto también tiene todos unos ribetes para el niño, en este caso en particular. Sí. Y esto, y también el generar esto como mientras la mamá Mm, carretea, como que esos espacios no se permiten socialmente. Es como el hijo tiene que estar siempre con su mamá, en mm. estos casos de separación. No es así, o sea, el hijo tiene que mantener el vínculo y el contacto con ambos padres. O la mamá Se- tiene que estar acostada en la cama mientras el hijo está claro, con el papá, claro, y si el hijo no esperándolo está en la con ventana. el papá, entonces ¿quién tiene que Sí, estar sin la madrastra en este caso? claro. Que claro, considero que también se tienen que dar esos espacios de solamente papá e hijo, qué sé yo, pero Totalmente. también entender que esto es una nueva familia. Ujú, Y así como en las familias donde están juntos todavía, hay momentos en que estás con un papá, momentos en que estás con una mamá, tiene que pasar lo mismo en estas familias ensambladas. claro, claro. Entonces acá nuevamente se intenta excluir y, y como sembrar un poco como esta cizaña, entre comillas, de lo mal que está que ellos estén haciéndose cargo mientras Ujú. la mamá está haciendo su vida, que es lo que corresponde finalmente. Claro. Sí, Entonces se genera nuevamente esta rivalidad, que también es algo que nosotros sí, verdad. conversamos. Se tiende a generar esta rivalidad entre madrastra y madre cuando no tiene por qué existir esa rivalidad, sino que son dos roles que están definidos, donde la mamá siempre va a ser la mamá y va a ser la protagonista, sin duda en la crianza de los hijos, con el padre, ambos, eh, y la madrastra llega también a ser parte desde otra arista, Ujú, ujú. y también participando obviamente en la crianza desde su punto. Claro. Sí. Bueno, acá hay otros igual comentarios que dice, y Marianito comienzan a preguntar, Ujú. desde que se separó nunca se ve con su hijo, ponle más atención, él fue el que más sufrió, cuando en realidad están en ese momento justamente en algo familiar o se le está nuevamente juzgando a la madre por lo que hace o lo que no hace, más encima en días en donde no está con su hijo y le corresponde al padre asumir ciertos cuidados, que era lo mismo que tú estabas diciendo antes. Y Eh, también este protagonismo que se le da a las redes sociales, o sea, por subir o no una foto. Entonces, claro. es como, es el entender también que va más allá de eso, que esto también se da en familias comunes. Sí, que, claro, anda allá, claro que se fue de viaje, claro que hizo esto, pero hay que entender que finalmente cada uno tiene que cumplir su rol, obviamente entendiendo que hay distintas dinámicas familiares, hay familias que lamentablemente quizás no están logrando generar positivamente esto, el ensamblaje y también la relación previa de papás e hijos. Entonces hay distintos tipos, o sea, acá estamos hablando específicamente de un caso y hay que entender que existen también otros tipos de familias que están viviendo otros procesos. Claro, claro. Pero este caso justamente clarifica este tema de los desafíos que viven y ahí se Ujú. puede ir viendo cómo los viven todos, ¿cierto? Porque incluso yo diría que lo viven más las mujeres, tal como tú mencionabas, como esta rivalidad finalmente, que incluso si uno no la siente, el entorno como que la generara igual. Puede ser que en Ujú. este caso sí la sientan porque hay todo un tema de infidelidad detrás, o puede ser que ya no y que ya la hayan dejado ir. Pero aún así el entorno termina como instaurándote cierta idea, como está mal que la madre no esté con el hijo, está mal que la madrastra sí comparta con él y es una carga para ella y ella tendrá que afrontar casi como si fuera algo malo. Entonces están todos estos temas detrás como un poco ocultos tras la crítica de cómo la mujer finalmente, porque yo no veo ningún comentario que diga de él. Lo único ¿No? que sale papá es cuando dicen le tocaba 15 días con su papá, que fue lo que respondió Carla Jara finalmente. Pero no Claro, hay... y ahí justamente empieza a darse esto, cuando están metiendo como el dedo un poco en la herida, nuevamente resurgen estos dolores, entonces las respuestas que emergen Mm, son desde ahí y son respuestas que no aportan mucho al proceso que va avanzando, pero no necesariamente por ella en particular, sino que por el entorno que empieza a generar esta presión. Y que ujú. claro, ellos son figuras sociales, como mediáticas, pero esto también pasa en la vida real, en la vida Exacto. natural, donde amigos o comentarios Familiares. familiares
hacen este tipo de comentarios, ah, claro, y vas a tener que esto, ah. Entonces, como que el plantear este análisis y entender que el lenguaje genera realidades, que el lenguaje impacta de una u otra manera en las personas, es Ujú. un trabajo importante de ir haciendo. Sí. Agregando así como a las historias personales, a mí, por ejemplo, me pasaba un poco cuando yo igual era parte de una familia ensamblada, este tema de juntarnos todos en la familia, en la casa de la familia de la mamá Mm. de mi hijastra, y en esas instancias mis amigos me decían, era como cuestionable, era como, ¿y vas a ir allá y estás con los dos? Y estás con... Porque finalmente, claro, es la ex de la pareja que yo tenía en ese momento, pero termina siendo finalmente un tema súper cuestionado el llevarse bien incluso. Es como que, pero ¿cómo vas a estar en el mismo espacio que ella? Cuando finalmente, si uno tiene una, o sea, si primero los padres tienen una buena relación que permitan esos De ahí espacios, porque parte. tampoco si va a estar todo el rato en tensión y conflicto no tiene mucho sentido. Pero si ellos tienen una buena relación y uno, porque tampoco era, yo no me sentía obligada, y uno tiene la disposición y no se siente mal, porque igual si alguien se siente mal, válido, no va, Sí, porque para qué va a generar conflicto, tensión, etcétera, en un espacio que tal vez no es necesario. Pero en otros casos puede que puede. no haya ninguna dificultad y está bien. O sea, cada uno, como tú decías, cada uno va a llevar finalmente las relaciones, los espacios de una forma distinta, dependiendo de cómo haya sido la separación, cómo se haya desarrollado. Puede que en un inicio sea conflictiva y después se desarrolle y las cosas vayan pasando y han pasado, no sé, 10 años y ya el conflicto que estaba en un inicio ya no esté. Entonces, todo eso va finalmente, va a depender de qué se hace. Y es por eso la particularidad que tiene, pero que se encuentra con estos desafíos que hemos mencionado, que no solamente van en los procesos propios, en las heridas que uno lleva, sino que también va un poco en lo que uno va escuchando del entorno, porque todos tenemos esta imagen de madrastra como algo malo, como algo negativo, que fue con todo lo que empezamos hablando. Ujú. Incluso esto mismo que se dice, así como, ¿para qué te vas a meter en eso? Eh, Mm. claro, son comentarios que no suman muchas veces. O también, o sea, es válido también que la gente dé su opinión. Sí. El punto es hasta dónde también respeto yo la decisión del otro y yo misma también mi propia decisión y el ser consciente de lo que hago o no hago. Y también esto que tú decías, y también creo que lo hablamos en otro video, eh, todo parte de cómo se ve la separación y por eso también es un tema que a nosotras nos moviliza mucho de abordar, la importancia de tener una separación lo más saludable posible. Eh, Porque de eso también va a depender cómo se va a dar un futuro ensamblaje si es que quiero, obviamente, iniciar una nueva pareja, una nueva relación. Eh, pero cómo se da esta separación marca mucho la diferencia del proceso que se vive. Sí. Y lo que tú también decías, si estos padres, si es que tienen hijos, obviamente, si es que tienen hijos estos padres y la separación no se da en buenos términos y se mantiene eso a lo largo del tiempo, es súper difícil el trabajo posterior. Ujú. No imposible, pero se necesita primero que estas dos personas sanen. Mientras ellos, como padres, que siempre van a ser lo más importante para los hijos, siempre, si ellos no sanan sus heridas personales, lo que llevó a la separación, es difícil el camino que sigue. Entonces, ese es nuestro planteamiento y por eso nosotras también nuestro interés de generar estos espacios, de más adelante hacer estos talleres donde convoquemos a madrastras, por ejemplo, Ujú. que es el tema de hoy, donde convoquemos a madrastras a expresar su sentir, que no son espacios que existan, no son espacios que se den, porque muchas veces las madrastras se guardan todo esto porque obviamente emergen sentimientos tanto positivos como negativos. Claro. Y socialmente no se nos permite expresar esto quizás un poco negativo que estoy sintiendo, eh, y el abordar eso y el trabajarlo sin duda va a generar un cambio. Mm. Va a generar un cambio en cómo yo me voy a desenvolver. El tener conocimientos específicos va a ayudar también. Ujú. O incluso cómo estos sentimientos negativos que se pueden llegar a sentir terminan como reforzando la idea de la madrastra mala, cuando Sí. no tiene nada que ver, simplemente son cosas que van surgiendo en el momento, que incluso como mencionábamos a través de estudios se ha visto que mucha, o sea que no sé, la mayor cantidad de personas puede llegar a sentir estos temas, los relacionados con el duelo, la exclusión, etcétera, que van haciendo más desafiante el rol.
que van haciendo Mm. un poco más complejo tal vez la vinculación, pero que no quita que tengan un espacio para ser trabajados y para ser superados y después generar finalmente esta construcción de familia sana, que sí o sí van a haber conflictos, porque en toda Sí, familia hay es parte conflictos. de lo humano. Y, y, y poder tal vez darle un poco más de seguridad a este vínculo que hablábamos que tiene cierta fragilidad ya de base. Entonces poder darle un poco más de seguridad y la seguridad que va a permitir que se puedan ir planteando también límites que uno Mm. tiene, ¿cierto? Generando rutinas y asumiendo el rol de madrastra como corresponde y no el rol de la pareja del papá, de la pareja de la mamá, sino que Ujú. el rol de madrastra que va a tener Tampoco el querer un rol de acaparar el cuidado. rol de madre, porque también hay que Exactamente. entender eso, porque también existen madrastras que quizás por desconocimiento quieren un poco competir por ese rol Ujú, cuando no es, cuando la mamá siempre va a ser la mamá. ujú. Entonces, eh, hay que entender también eso, la posición que uno tiene en esta familia. Claro, porque además que cuando se dan estos tipos de temas entre madre y madrastra, estas rivalidades, hay un hijo entre medio que está buscando como cierta lealtad, va a generar cierta lealtad para no sentir que traiciona a la persona que ama, ¿cierto? Al referente como de cuidados o al más significativo. Entonces ahí va a arrastrar otros conflictos que en realidad podrían solucionarse de forma previa o mucho más armónica, etcétera. Sí, la importancia de la conversación también que cuesta, no, no es algo fácil, ni nadie dice que todos tienen por qué tener estas conversaciones rápidamente, sino que es un proceso y el permitirse también el, el aperturar un poco la mente y el entender que estas son dinámicas distintas, que Ujú, se pueden construir lazos y vínculos muy bonitos, que pueden perdurar en el tiempo, que se dan más allá de la relación de pareja incluso. ujú. Entonces, eh, el permitirse eso, el permitirse aprender, y no solamente en este tema, que es lo que nosotros planteamos también en general, el incorporarte a procesos psicoterapéuticos, a espacios de salud mental, es fundamental para todos los aspectos de la vida. Cuando obviamente uno siente la necesidad y cuando siente la motivación de llevarlo, es una invitación también muy positiva. Bueno, nosotras como psicólogas obviamente es algo que buscamos generar, que buscamos que las personas se incorporen a estos procesos, que incorporen aprendizajes, que incorporen herramientas que les permitan transitar esto acompañados. Finalmente, eso es el incorporar herramientas prácticas y concretas, que es lo que nosotros vamos a transmitir en nuestros talleres. Claro, y estos espacios también de expresión, que también nunca están de más, como saber que no soy la única que se siente así y que hay como un colectivo igual que está pasando por lo mismo y eso me hace sentir también acompañado y no solamente acompañado, sino que validado en lo que siento y que no necesariamente significa que vienen o están por venir cosas malas, sino al contrario, que son cosas que pueden ser trabajadas porque justamente las estoy viendo y al verlas ya puedo generar un cambio para hacerlo distinto. Sí. Y Sí. también el señalar que eh, no necesariamente, o sea, si es que estoy viviendo estos procesos, el entender que no necesariamente va a ser exitoso inmediatamente. Muchas veces, por más que lo queramos o que Ujú, nuestra intención sea el tener una familia ensamblada saludable, muchas veces hay otros factores que inciden en que esto no se dé. sí, Y estos espacios también permiten bajar un poco las expectativas, entender que estos vínculos no son de la noche a la mañana, ujú, sino que requieren, como tú bien decías, esfuerzo, dedicación, paciencia. ujú, eh, de todas las partes. Entender acá que todas las partes están involucradas y todos son importantes en este proceso. mm. Entonces, el conversarlo, el entender que todas las familias son distintas, que no existe una perfección de familia o una idealización, sino que cada familia es única y va a tener sus procesos personales, pero el ser capaz de conversarlo y encontrar aspectos en común con otro es súper sanador. Sí. Y ahí como volver tal vez un punto a la sesión anterior, a la que hicimos la vez pasada, que tiene que ver, bueno, y si no me siento cómodo, también ser capaz de reconocer que tal vez ese no es mi lugar, porque no es la idea estar en una familia o ser parte de una familia en donde siento que no la estoy pasando bien, que estoy sufriendo y que también los demás integrantes tampoco la están pasando bien. Entonces, tal vez tener la conciencia suficiente de poder generar de forma sana o saludable este quiebre
tanto como la hablábamos la vez pasada, y ahí retomo un poco, como en cuidado hacia mí, Sí. ¿sí? Como este amor o este cuidado que yo tengo conmigo, entendiendo que no es el lugar en donde yo quiero estar, ¿sí? No es que sea un mal lugar, porque una vez es como que no, no me gusta porque hacen esto. No, sino, no desde ahí, sino que no es el lugar que es para mí, no es el lugar el que yo elijo, el que yo quiero. Y por lo tanto poder salir de ahí de forma sana también sin generar eh, tanto dolor ni a uno mismo, ni tampoco a la gente que uno terminó amando o queriendo, el cariño que se fue formando. Y entender también, bueno, ahí ya va en las creencias personales, pero a mí me gusta mucho esta idea de que hay quienes cumplen su ciclo en tu vida y Ujú, tú también cumples quizás un ciclo en la vida de ellos. Entonces, a veces cuesta verlo, pero llega un momento en que quizás tú ya sientes que ya cumpliste tu ujú, tiempo. Y es válido también eso, es válido también el tomar estas decisiones, sí. mi hijo. Lindo. Bueno, pero igual estamos como concluyendo, ese era el tema que les traíamos hoy. Que queríamos poder conversar con ustedes. Esperamos haber como entregado algunas ideas por último para que queden pensando, que les interese el tema, porque tal como dice Cami, vamos a hacer ahora nuevos talleres que tienen que ver con todo este tipo de temáticas que están asociadas justamente a la separación y al ensamblaje, como ya lo explicamos. Si se unieron recién, vean el principio y ahí sale qué significa ensamblaje, pero que tienen que ver con todo esto y que podamos efectivamente ser una herramienta de acompañamiento para todos ustedes y que podamos también encontrar un espacio colectivo para poder expresarnos, validarnos Ujú. y transitar finalmente este camino. Sí, Eso. y también me acordé de algo como para cerrar. Ya. En este curso que nosotros estuvimos haciendo, en esta formación de ensamblaje, se planteó que los estudios como acerca de los distintos roles que existen en la sociedad dio como resultado que uno de los roles más difíciles, incluso más que la maternidad, es el rol de la madrastra. Ujú, Que a mí por lo menos me impresionó harto eh, que existan como estos estudios de partida y que haya dado este resultado, que no está tan alejado de la realidad. O sea, quienes hemos vivido o quienes han vivido estos roles ujú, pueden quizás comentar efectivamente que es un rol muy desafiante. Entonces, el dar esa tranquilidad también a las madrastras que pueden estarnos viendo y que sepan que mm, efectivamente es un rol que, según los estudios, es difícil, ujú, pero existen también muchas herramientas que nos pueden ayudar a transitarlo de mejor forma. ujú, Entonces, esa va a ser nuestra invitación de lo que se va a venir, el generar círculos de mujeres, en este caso específicamente madrastra, también es una idea que nosotras tenemos porque es necesario votar. Es necesario sacar emociones internas que tenemos guardadas y que nos llevan quizás a cometer ciertos errores o más que errores, el equivocarnos en ciertas cosas, pero siempre es tiempo de mejorar, siempre es tiempo de reparar quizás algunos momentos o episodios que quizás no fueron tan positivos, pero siempre es tiempo y esa es nuestra idea, el que sean conscientes de los actos, de las relaciones, las interacciones que se dan y a partir de ahí mejorar. ujú. Sí, así que aprovechemos de invitar para que comenten si tienen alguna experiencia abajito en los comentarios, que puedan dejarnos efectivamente cómo ha sido para ustedes su experiencia o qué le dirían tal vez a otra mujer que está viviendo por lo mismo, qué consejo darían, no sé, hay que puedan ir comentándonos un poco y así nosotros también podemos ir teniendo más material para poder hablar con todas y todos los que nos están viendo. ¿Ya? Y que se suscriban a nuestro canal. Vamos a estar subiendo este tipo de videos para que podamos ir conociéndonos más y que también para que estén al día con los talleres que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora sí nos despedimos. Sí, y como decíamos, bueno, y como dice nuestro nombre, la idea es generar ensambles positivos, la Ujú, idea es generar estos espacios para que las familias puedan ir resolviendo ciertas cosas y incorporando herramientas que sean positivas ujú. para cada uno y para todos los miembros o lo que se vaya a formar en el futuro. Y que eso. Adiós. Chao.